modos de expresión, de manifestaciones, las maneras como se reclaman socialmente problemas sociales, etcétera, etcétera. El modo como utiliza ese grupo humano el propio espacio urbano para estas tareas de expresión en términos de tradiciones y costumbres. A veces resulta determinante en la decisión respecto de infraestructuras necesarias para poder no solo facilitar, sino promover, ¿no?, el desarrollo de este tipo de actividades que son valiosas, pues, por supuesto. Muy bien, y todo esto culmina con algo que a mí no me parece muy interesante, pero si ustedes lo quieren tomar en consideración, lo hacen, no hay ningún problema, que se llama el apoyo de estos aspectos a través del desarrollo del análisis FODA. Ese es un instrumento de análisis que se puso de moda y creo que todavía mantiene cierta condición, que habla de cómo se deben organizar todos estos aspectos a través de 4 columnas, ¿no? Una columna de fortalezas, otra de oportunidades, otra de debilidades y otra de amenazas. De allí nace el FODA, ¿no? O sea, la primera letra, pues. Fortalezas F, oportunidades O, debilidades D, amenazas A. En suma, FODA. Cuando se habla de fortalezas y oportunidades, estamos hablando de lo interno al propio fenómeno de estudio. Y cuando se habla de debilidades y amenazas, se está hablando del ámbito externo, en términos de estudio, de análisis, etcétera. Entonces, cuando alguien desea hacer ese análisis, lo puede hacer. A mí nunca me pareció nada interesante. Hemos trabajado bastante este instrumento en la maestría en Arequipa y allí mismo hemos cuestionado, ¿no?, este instrumento. Hay instrumentos me parece mucho más interesantes. Pero muy bien, con eso culmina la tarea del día de hoy en relación con este tema interesante, por supuesto, que llamamos diagnóstico urbano. Y solo nos quedaría ver, pero perdón, antes, preguntas sobre lo último que hemos desarrollado. Preguntas. No hay preguntas. Una consulta, arquitecto. Sí, adelante. En el caso de que acaba de mencionar que la cultura se toma también en cuenta para alguna infraestructura o de forma general en análisis de la ciudad, como bien menciona la avenida Simón Bolívar, ¿se podría establecer hasta qué punto la influencia de la cultura tiene que ver en la infraestructura? Como bien usted mencionó, en la avenida Simón Bolívar creo que dijo que sería mejor como un cinturón verde. Bueno, se perdió esa oportunidad, pero básicamente en sí ahora enfocaron la cultura por la parada de la Candelaria. Entonces, ¿sería bueno establecer límites para considerar ciertos aspectos? A ver, voy a interpretar tu pregunta. De alguna manera estás vinculando cultura con paisaje, con las condiciones ambientales y la infraestructura. Definitivamente todo está ligado, todo está vinculado. Algunos factores, dependiendo de cada tipo de centro urbano, algunos factores tienen mayor incidencia o menor incidencia. Y en gran medida depende ya eso muchísimo de la condición social general. Entonces, cuando nosotros hemos formulado una crítica, un cuestionamiento brevísimo, por supuesto, sobre dos sectores urbanos que han podido favorecer en gran medida la condición ambiental general de la ciudad, hemos señalado también de manera muy breve que el origen no es uno solo, pero uno de los factores más determinantes es la cultura. O sea, ¿por qué se perdió la posibilidad de plantear en el espacio que ocupa Plaza Vea hoy en día, plantear allí el gran parque urbano de la ciudad de Puno? ¿Por qué?
por un problema cultural, fundamentalmente. Y ese problema se ha confirmado más recientemente con la intervención desastrosa, por supuesto, de la avenida Simón Bolívar, ¿no? Que tiene 22, 23 cuadras. Y el origen de esa intervención fallida es también esencialmente cultural. Es decir, somos una sociedad deficiente en términos culturales. Y esa deficiencia nos impide entender el enorme valor de la condición ambiental en todo tipo de estructura urbana. Es decir, si Puno en este instante hubiese contado con el gran parque urbano en el terreno de Plaza Vea y luego se hubiese complementado con la gran avenida verde de Simón Bolívar, caramba, esta ciudad se hubiese transformado, se hubiese transformado. Pero no sucede eso, entre otros factores, por un problema cultural que precisamente hace inaccesible a la población entender los beneficios de una estructura ambiental sólidamente articulada y estructurada. Es decir, la población no entiende siquiera los inmensos beneficios del árbol, los inmensos beneficios del arbusto, de las especies florales, de los mantos verdes, etcétera, etcétera. No entiende. Y entonces yo te hago una pregunta, si en las 22 cuadras de la avenida Simón Bolívar planteábamos como sociedad una avenida verde con veredas, ¿no? En ambos extremos de la calzada, con veredas de 4 metros, 5 metros de ancho, y en el espacio central una berma verde que probablemente también pueda tener una dimensión parecida, y el resto se le hubiese dejado al vehículo, yo por mi parte no le hubiese dejado absolutamente nada, teníamos una avenida verde, ¿no? Probablemente 1.200, 1.500 unidades arbóreas en todo el trayecto. Hubiese sido una avenida bellísima, pero no. Se perdió el gran parque urbano por beneficiar a una empresa privada. Y lo peor de todo, extranjera, ¿no? Chilena. Entonces viene la empresa, te ofrece sumas millonarias, te sientes deslumbrado y autorizas efectivamente la edificación de ese tipo de infraestructura. Luego viene la avenida Simón Bolívar, se reúnen los cientos y tantos de comerciantes, presionan al alcalde y le dicen no nos interesa en absoluto el espacio verde, lo único que queremos aquí es espacio para vender nuestros productos. Listo. Y la calzada en sus mayores dimensiones para garantizar el abastecimiento de nuestros productos. Y el alcalde, desubicado como es generalmente, accede, pues, claro, accede y dice, muy bien, eso se hará, etcétera. ¿Quién ha perdido la ciudad? Y eso significa un problema cultural. No entendemos lo que significa calidad de vida. Tenemos una idea indigente de lo que implica vivir. Y menos aún podamos a entender lo que implica vivir bien. Y entonces cuando uno se va a Arequipa, al Cusco, a Bolivia, a La Paz, etcétera, ve pues con envidia, ¿no? Avenidas llenas de árboles que culminan en parques inmensos y te vinculan con calles laterales con otros espacios públicos igualmente de mucha calidad, etcétera. Entonces uno ve y dice, qué envidia, ¿no? Cómo ellos sí entienden lo que significa vivir bien. ¿Qué implica todo eso? Que son sociedades que sin llegar a ser perfectas en términos culturales han crecido culturalmente. Y ese crecimiento cultural les ha hecho entender el enorme valor de los espacios
públicos, nada más. Pero eso es lo que no queremos entender, pues aquí. Y no sé cuándo se entenderá, en fin, ¿no? O probablemente nunca se entienda, ¿no? Porque tampoco podemos olvidar que se están perdiendo posibilidades que probablemente sea prácticamente imposible recuperar. Porque ahora ya no podemos imaginar pues, el gran parque urbano de la ciudad. ¿Tú qué crees que Plaza Vea se va a retirar, va a abandonar su infraestructura? Al contrario, van a ampliar sus construcciones y listo. Ese es el problema. Muy bien, ¿más preguntas? ¿Más preguntas? Arquitecto, con respecto a lo que estaba mencionando Sí. de recuperar parques, ¿no? Podríamos recuperar parques, entonces la ciudad sería más caminable, más vivible por la gente. Entonces estaba pensando que también podríamos, bueno, ahorita, ¿no? Como Plaza B concentra todo el comercio, algo así como en unos núcleo, que sería, ¿no? El Katu, ¿no? Alrededor del cual nosotros nos movemos. Entonces, en estos parques, no sé si tal vez sería bueno, ¿no? Implementar esto de los mercados abiertos, ¿no? Mm, temporales, por ejemplo, como las alacitas, ¿no? Este, dar espacios, ¿no? En esos parques para determinadas fechas, como las alacitas, y que no sea como algo improvisado, ¿no? Que sea en las calles, sin que tenga un lugar específico, de tal manera que podemos controlar, ¿no? Esto del comercio ambulante, a la vez que podamos traer también, ¿no? Esto del Hatu al espacio contemporáneo, cultura ajena, este, odiara, ¿no? Lo que nosotros hacemos y no revalorar o tratar por lo menos de integrar a este mundo actual. No sé si podría ser factible, ¿no? Sí, sí, por supuesto, estamos de acuerdo. Y todo eso implica, pues, justamente estudio, análisis, tradiciones, costumbres, y habría que allí más bien ya y profundizar un tanto en la investigación para determinar actividades permanentes, actividades eventuales, ¿no? Porque las permanentes van a exigir, pues, con mayor intensidad infraestructura, mientras que las eventuales exigen infraestructura, pues, que son muy creativos para resolver eso. Entonces, eso supone creatividad. Impides infraestructura, espacio ocioso. Ahora que esto se ve dificultado porque hay culturas extrañas, ajenas, que no corresponden a nuestra realidad y que son las que imponen sus criterios, etcétera, es pues la insolencia del dinero. En gran medida es eso, la insolencia del dinero. ¿Por qué crees que Plaza Vea viene y se instala en Puno? Porque está reproduciendo modos de comercialización que se difunden en el mundo entero y que tienen todos los recursos necesarios para garantizar los resultados, ¿no? Fundamentalmente en términos de ganancias. Son empresas que solo buscan el lucro, nada más, no les interesa en lo más mínimo lo demás, ¿no? Y como tú mismo dices, si yo veo una actividad local, costumbrista, tradicional, para ellos ese es un obstáculo, ¿no? Y ven pues con desagrado más bien ese tipo de manifestaciones, ¿no? En términos de actividad comercial, etcétera. Y efectivamente, como tú mismo dices, van a buscar hasta la manera de destruirla, ¿no? Porque a ellos les agrada, les interesa siempre trabajar en función de monopolio, ¿no? Solo yo y nadie más. Entonces,
efectivamente Plaza Vea está destruyendo negocios menores, lo que conocíamos antes como tienditas de abarrotes, o un negocio mediano, pero modesto todavía, etcétera, los va a ir destruyendo, definitivamente, porque ellos van a ofrecer todo lo que los demás ofrecen. Y como hay concentración a la gente, a la población, le parece pues conveniente, ¿no? Voy a un solo lugar y encuentro todo lo que necesito. Facilidad. Pero no entendemos que estamos afectando a nuestra propia población. En suma, desde mi punto de vista, problema fundamentalmente cultural. Cultural. ¿Cómo le vas a hacer entender por la población que se está afectando a ella misma? ¿No? O sea, en lugar de favorecer sus prácticas sociales, sus prácticas o sus propias actividades económicas, sus prácticas costumbristas, etcétera, se están deteriorando. No van a entender, pues, no van a entender, sino cómo crees que han aceptado todo lo que sucede, ¿no? Claro. Pero bueno, ya llegará pues tiempos de cambio también. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Arquitecto, tendría una opinión más bien, creo yo. Adelante. Digamos, por ejemplo, cuando yo viajé, por ejemplo, a Bolivia y vi los teleféricos, digamos, el sistema vial digamos, que se utiliza más que nada de transporte bajo los teleféricos, hace tener, digamos, otra perspectiva de la misma ciudad. Y es algo que, digamos, ellos aprovecharon, digamos, para tener o mejorar, digamos, su forma de vida, digamos, de Bolivia. Más que nada, esa sería una opinión, arquitecto. Estamos de acuerdo, absolutamente. Yo he tenido la fortuna de viajar años de años por Bolivia, por razones muy personales, y he visto esa transformación, ¿no? Y entonces se impone en Bolivia un sistema de transporte urbano de altísima calidad, ¿eh? Y ahí están los resultados. Una ciudad que se está transformando, ¿no? Imagínense, para estar incluida entre las 7 ciudades más bellas del mundo, y con un transporte que definitivamente ha resuelto, si bien es cierto, no totalmente, porque es pues muy difícil resolver ese tipo de problemas, ha resuelto en gran medida el problema del transporte, ¿no? Urbano. Entonces tú tomas el teleférico en el Alto y en 5 o 10 minutos estás en tu destino. Si vas a ir a un lugar muy lejano, la zona sur, demoras pues 15 minutos, puede ser hasta 20 minutos. Mientras que en el transporte convencional demorabas pues del Alto al centro demorabas media hora, a veces 45 minutos, al sur demorabas una hora, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino con unidades muy poco acogedoras, pues, ¿no? A diferencia del teleférico, que es un servicio de lujo, no simplemente la cabina, sino toda su infraestructura. Ahora ya he podido ver, porque estuve hace un par de meses, creo, atrás, he podido ver terminales del teleférico que se están complementando con espacios destinados al servicio de la comida, ¿no? La alimentación. Entonces, hay otros que ya tienen una suerte de espacios comerciales, etcétera, etcétera. Hay otros que ya tienen espacios culturales. Entonces, pues, solo se sostiene un servicio de esa naturaleza en La Paz por el nivel cultural que está adquiriendo. No es que lo ha adquirido, está adquiriendo la sociedad en Bolivia, ¿no? Y eso es obra del gobierno, pues. Nadie más, pues, ¿quién más puede hacer algo así, no? Y Bolivia, pues, tiene la fortuna de contar con
un ideólogo del más alto nivel como es García Linera, ¿no? Él es el ideólogo y el ejecutor de Evo Morales, ¿no? Ahora el presidente Arce es pues continuidad, absolutamente. Arce ha sido el ministro de Economía de los 3 periodos de gobierno de Evo Morales. También pues, si es un gobierno que responde a la sociedad y que genera efectivamente cambio, transformación, desarrollo, está muy bien pues. Gentecita ya muy interesada en cuestiones muy personales son los que critican, cuestionan, etcétera, ¿no? Ese servicio de teleférico que empezó con una línea, ahora tiene 10 líneas, 10 líneas. Prácticamente toda la ciudad se ha cubierto ya con el servicio. Claro. Y es una maravilla porque hay una línea que cruza, no sé si alguno de ustedes habría experimentado este viaje. Hay una línea que cruza en parte de su recorrido exactamente por el medio de una avenida principal de la ciudad, la avenida Bush. Entonces tú estás a 20, 25 metros de altura desplazándote por el medio de la avenida. Es una escena maravillosa eso. ¿En qué ciudad vas a encontrar algo así? Pero bueno, lamentablemente nosotros estamos en una situación tan penosa, tan deficiente, crítica. Bueno, pues así es pues, la triste realidad. Muy bien, culminamos nuestra sesión. Debemos de actuar ahora en función del cronograma, por favor, y ese es un cronograma ya definitivo y no podemos descuidar en absoluto lo que se está decidiendo en este momento, ¿no? Día lunes, próximo lunes, es el examen a las 5 de la tarde y el día miércoles a la 1 de la tarde están presentando sus trabajos y defendiendo, argumentando. Listo. Y como el trabajo está destinado esencialmente a un análisis crítico, no está de más, por lo menos, compartir con ustedes, ¿no? Una reflexión breve, por supuesto, respecto de lo que implica o significa análisis crítico. Hay un abuso y un exceso inclusive de uso del análisis crítico de la manera más deformada posible, distorsionada posible. En otro momento podemos conversar, dialogar, analizar, debatir, etcétera, sobre lo que en este momento estamos planteando, ¿no? Pero definitivamente esa es la realidad. Hay un uso bastante cuestionable respecto del análisis crítico. Y la prueba está en lo siguiente, que es absolutamente elemental, ¿no? No es el análisis crítico el que decide un modo de intervención en la interpretación de la realidad. No, es su origen, es el basamento teórico conceptual que da origen a instrumentos como el análisis crítico. Porque junto con el análisis está el análisis crítico, la pedagogía crítica, el ensayo crítico, etcétera, etcétera, ¿no? Todos ya son instrumentos, pero el origen, el núcleo, se llama teoría crítica. Y la teoría crítica tiene su propia historia, ¿no? Nace hace más de 50 años, ya más, 60 años creo, en Alemania, especialmente en la Universidad de Frankfurt, donde son convocados pensadores importantísimos, ¿no? Entre los que yo recuerdo, por ejemplo, Theodor Adorno, Walter Benjamin, está Mark Horkheimer,
está Louis Althusser, está Sartre, no sé bien, no estoy muy seguro si asiste o no asiste. Me parece que sí. Y bueno, son los pensadores más importantes de una concepción distinta a la ideología de dominio mundial, ¿no? Entonces, se reúnen, se autoconvocan allí para configurar una doctrina, un cuerpo teórico perfectamente organizado, sistematizado, que les permita precisamente construir una crítica, formular una crítica y además un instrumento de confrontación a la teoría tradicional y además a la cultura y moral occidentales. En otras palabras, al imperialismo, pues ellos dicen, tenemos que construir un instrumento teórico sólido, ¿no? Claramente estructurado, articulado, lúcido, para enfrentarnos a la ideología perversa del capitalismo. Ese es el postulado fundamental de la teoría crítica. Entonces, es un enfoque, es un modo de ver, de entender, de comprender la realidad que cuestiona, fundamentalmente cuestiona, critica, censura todo lo que corresponde a la sociedad y la cultura occidentales. Sociedad y cultura, el ser humano, la organización humana y su producto en términos culturales. Para que a través de este cuestionamiento sea posible revelar primero y desafiar luego las estructuras de poder. Entonces tengan mucho cuidado, hablar del análisis crítico no es una palabrita, ¿no? Una moda, un caprichito. No, pues no. Estamos hablando de algo extremadamente serio en términos de interpretación de la realidad. Esa es, creo, una línea fundamental. Interpretación de la realidad. Dependiendo de quieras o no interpretar la realidad. Desde mi punto de vista, un profesional bien formado, sea cual sea su campo de conocimiento, coloca en un lugar fundamental de sus objetivos interpretar la realidad. Yo tengo que entender la realidad, tengo que comprender la realidad, tengo que conocer la realidad, tengo que desestructurar la realidad y ver por dentro cómo es esta realidad. Y para eso justamente se actúa en estos términos, ¿no? Revelar las estructuras de poder y además desafiar estas estructuras de poder. Esta teoría plantea, fundamenta y sostiene que los problemas sociales, que son pues los dominantes en el mundo actual, presente, no son responsabilidad especialmente de los seres humanos, sino fundamentalmente estos problemas se originan en las estructuras sociales. ¿Cómo se configuran estas estructuras sociales? ¿Qué naturaleza adquieren? ¿Y en qué supuestos culturales se sostienen? ¿Cuáles son eminentemente culturales que sostienen, garantizan la presencia y la continuidad inclusive de estas estructuras sociales? Por esa razón, esta teoría señala y plantea que la ideología es el principal obstáculo para la liberación humana, porque esa ideología que impide la liberación es la ideología de la estructura de dominio mundial. Mientras no podamos comprender la ideología de esa organización, de ese sistema de dominio mundial, nunca podremos liberarnos. Y para eso actúa la teoría crítica. En esos términos se plantea desarrollar los trabajos que ya hemos
propuesto y cada uno de ustedes ha elegido, ¿no? Entonces ya tienen una orientación muy clara en relación con lo que significa análisis crítico. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿alguna pregunta? No hay ninguna pregunta. ¿Listo? Suficiente por hoy para lo que pagan. Y nos estamos reuniendo el día lunes, ¿verdad? Para el examen. Para el examen, para que no estén ahí en ese momento en problemas, deben traer sus cuadernillos, se llaman, ¿no? Esas hojas de papel cuadriculado, creo que es. Cuadernillo, creo que le llaman. Eso es lo que tienen que traer. ¿De acuerdo? Y cumpliremos con la tarea del día lunes. Si es que el día lunes, en la mañana, porque en la tarde tenemos con ustedes, me impiden firmar el parte de asistencia, entonces tendré que recurrir al delegado, pues, ¿no? John Roger, tú eres el delegado, ¿no? Sí, arquitecto. Muy bien. Si hubiera algún problema, voy a recurrir a ti para que tú vayas y declares, ¿no? Lo que es simplemente la verdad. Hemos trabajado el día miércoles en nuestro horario establecido. Listo, hemos cumplido con tales temas y todo se ha desarrollado de la mejor manera posible. Porque esta gentecita lo que quiere es decir, no han hecho nada, por lo tanto no hay que pagarle. Ah, ya. Ojalá que no haya mayor problema. Listo, entonces nos estamos reuniendo el día lunes. Chao, chao, cuídense mucho. Hasta el lunes, arquitecto. Hasta el lunes, arquitecto. Chao. Arquitecto, buenas tardes, disculpe. Sí, dime. Soy ya Pasapacara, justamente me dijo. Sí, ya, no hay ningún problema, listo. El lunes estarás, pues. Ya, muchas gracias, arquitecto. Listo, ya. Chao, cuídense.